Sean bienvenidos todos al segundo Foro Liberal de Economía y Política. Es un placer para mí estar con todos ustedes y poder presentar a los ponentes que nos acompañan hoy. Primero quería mencionar que el decano excusa su presencia, tenía mucho interés en asistir, pero lamentablemente pues ha tenido que ser ingresado por un problema de salud y nos ha pedido, por favor, excusáramos su ausencia hoy en este foro. Luego también agradecer a don José María Méndez, presidente de la Asociación Estudios de Axiología, pues como promotor de este evento, pues siempre la generosidad, la liberalidad con la que nos ha permitido estar aquí hoy. Por supuesto, destacar, José María Méndez es inspector de Finanzas del Estado, tiene una obra económica considerable, sobre todo a partir de la fundamentación del valor económico, una obra de axiología, de la teoría de los valores, que está sintetizada en un trabajo, la introducción a la axiología, que disponen ahí de ejemplares. Es un trabajo pues muy importante, digamos, en la que condensa su aportación teórica a esta materia, ¿no? Destacar también que esta asociación realiza desde hace años un curso completo en formación en valores humanos online y bueno, pues para que el que quiera, pues hoy las redes, internet nos permiten investigar con facilidad. Bueno, y contamos con tres economistas, contamos con el señor Mayo, don Carlos Mayo, contamos también con don José María Álvarez de Ulate y con Manuel Llamas. Paso a presentarles brevemente. Comentar también que después de las ponencias pasaré a dar lectura de un texto pues que ha publicado don José María Méndez en El Imparcial sobre una propuesta de paridad euro-dólar, dándole también la palabra por si quiere comentar algo. Esto lo haremos después y habrá también un tiempo para la participación de ustedes. Bueno, en primer lugar, don Carlos Mayo, doctor en Ciencias Económicas, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III, es académico también de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y Real Academia de Doctores, en la que ingresó el año pasado con un discurso sobre la innovación y el tamaño de la empresa. Ha sido además director general de una empresa industrial, por lo tanto no solo al ámbito académico, sino que a la realidad de la empresa, y consultor y editor, o sea que conoce también desde la práctica aquello de lo que habla, ¿no? Como investigador y escritor, pues consta con más de 60 publicaciones de gestión empresarial, de contabilidad financiera. Quizá cabría destacar pues contabilidad analítica, costes, rendimientos, precios y resultados, un libro que ha tenido varias ediciones, que tiene más de 1000 páginas, una de las ediciones por el Ministerio de Hacienda, o sea que es una obra de referencia, ¿no? Otros libros, no voy a comentar todos, pero incluso uno en colaboración con varios profesores, como Robert Kaplan de la Universidad de Harvard. Bueno, ha participado en numerosos congresos, como es evidente. De él, pues yo destacaría lo que comentó pues, en su discurso de contestación a la academia el doctor José María Gay de Liébana, pues un economista que también nos puede sonar mucho por verlo en los medios, y decía de él: hablar de Carlos Mayo es hacerlo de un referente en España a lo largo de las últimas décadas para quienes nos dedicamos a las ciencias empresariales y económicas. El doctor Mayo es uno de los grandes maestros en el campo de la economía financiera y de la contabilidad, siendo parte integrante de lo que conocemos como doctrina española. Sus aportaciones han sido innumerables y siguen siéndolo actualmente. El doctor Carlos Mayo nos hablará de los límites del liberalismo económico. Le ha preparado una ponencia muy interesante y desde luego que le ha llevado bastante trabajo y he podido ver el texto, cosa que le agradecemos. Tenemos a su derecha a don José María Álvarez de Ulate, doctor en Ciencias Económicas también, profesor titular de Política Económica de la Universidad Complutense, de la UNED, ha sido profesor de Economía Internacional, el máster de Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia de la Universidad Francisco de Vitoria, máster para la preparación a la carrera diplomática realizado por los Ministerios de Exteriores y Defensa. Es también inspector de Finanzas del Estado, especialidad aduanas, y desde esta profesión pues ha representado a este país y al Ministerio de Hacienda pues ante la OCDE, las Naciones Unidas, la Agencia Espacial Europea, la Organización Mundial de Aduanas, y desempeñado pues notables cargos, digamos, de este tipo de representación, como subdirector general de Estudios Económicos, etcétera. Son bastantes. Como actividad política también cabe reseñar pues que fue senador, eurodiputado, asesor económico del ministro, es decir, esta actividad de los años 80 bastante importante como un técnico de distinción, que además ha sido distinguido, valga la redundancia, como académico de número de la Academia de la Hispanidad, tiene la Cruz del Mérito Civil, incluso a propuesta del gobierno francés, caballero de la Legión de Honor, o sea que es una persona, pues, digamos, de importancia, ¿no? Su bibliografía, pues también es importante y lo dividiría en tres: una bibliografía económica, con obras de economía, como, pues, por ejemplo, varios tomos de economía general, economía española,
precisamente 2011, o sea que sigue desarrollando una labor importante. Tiene también una obra histórica, ¿no? Muy centrada en lo que es el Condado de Castilla, una obra muy interesante para el que quiera consultarla. Y luego además ha sido autor de 2 obras de teatro, o sea que aquí nos sorprende también con esa versión literaria, ¿no? Castilla, 1808 y San Martín de Rubiales y el Empecinado, 2 obras de teatro, o sea que bueno, aquí hay de todo, ¿no? Bueno, nos hablará del liberalismo ante los problemas económicos internacionales. Luego, por último, tenemos a don Manuel Llamas. Don Manuel Llamas nos acompañó el año pasado ya, con un ardor apostólico, nos habló de los frutos del liberalismo, por sus frutos los conoceréis, empezó diciendo. Es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Periodismo, máster en Economía de la Escuela Austríaca, de la Universidad de Juan Carlos. Es redactor jefe de Economía en Libertad Digital, responsable de la sección de Libre Mercado, analista del Instituto Juan de Mariana. Todas estas cosas me ha dicho, no digas todo eso. Y digo, pero ¿cómo no voy a decirlo, hombre? También redactor de Economía y Política del diario Expansión cuando empezó en su actividad periodística. Bueno, participa en numerosos foros. Nosotros le podemos ver, por supuesto, en Libertad Digital, y le podemos ver cómo se bate el cobre en un montón de tertulias. Hay muchas tribunas. Simplemente su actividad en 2006, de todas las tribunas que tiene de opinión, más las páginas de información, realmente es abrumador la actividad que desarrolla en Libertad Digital. También de vez en cuando pues mete algún artículo ya de más densidad en la Ilustración liberal. Luego sobre todo pues es una persona ya vemos más joven y que tiene un impacto mediático porque lo que hace pues en redes sociales se mueve. Si uno pone Manuel Llamas, ve algún vídeo de política y sale pues un vídeo, por ejemplo, alguna discusión de algún debate en Intereconomía con 25.000 visualizaciones. Es decir, que tenemos una persona que lo que hace tiene un impacto aquí, ¿no? Yo destacaría la frase que ha comentado en un artículo reciente: la globalización ha traído consigo un mundo mucho más rico, igualitario y pacífico. El proteccionismo provocará justo lo contrario en caso de que triunfe de nuevo. Nos hablará, por supuesto, no se anda por las ramas, sobre las consecuencias del populismo económico y si Podemos gobernar. O sea que aquí está dicho todo. Entonces le paso la palabra ya directamente a Manuel Llamas y que nos explique qué pasará. No sé, ¿sí, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Se oye bien? Está activado, está activado. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación y gracias por supuesto por la invitación y por la presencia de todos ustedes a este segundo foro liberal. Bueno, yo me voy a intentar ceñir al tiempo estipulado. Simplemente quería centrar mi intervención en, bueno, qué es lo que pasaría si el populismo gobernara en España, ¿no? Estamos en un momento de grandísima incertidumbre a nivel político y a nivel económico, con el auge de los populismos no solo en buena parte de Europa, también ahora en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump. Pero yo creo que hay que diferenciar. Hay distintos tipos de populismos. Yo creo que el rasgo característico de todos ellos es que los líderes populistas o los movimientos populistas suelen identificar a un enemigo como el hacedor de todos los males y de todos los problemas existentes en una determinada sociedad. En el caso de Donald Trump, pues es evidente que puede ser la globalización y, por supuesto, los inmigrantes, la inmigración ilegal. Y en el caso de los populismos de extrema izquierda, se puede, como puede ser el caso de Podemos, identifican a ese enemigo como los ricos, ¿no? Los ricos o la casta, los grandes poderes económicos y los grandes poderes financieros y, por supuesto, las élites políticas, ¿no? Como los grandes enemigos de la sociedad. Pero insisto, ahí yo creo que hay claras diferencias entre unos y otros. Desde luego no es lo mismo el movimiento populista que a lo mejor apoyaba el Brexit en Reino Unido como el movimiento populista de Syriza que gobierna en estos momentos Grecia. Para empezar, por mucho que gobierne Donald Trump en Estados Unidos, seguirá habiendo millones de personas que todos los años intentan entrar en ese país para buscarse una vida mejor. A Grecia no va nadie. Yo creo que es una diferencia esencial. A Venezuela tampoco. La gente intenta huir de ese tipo de regímenes. Y lo mismo sucede con Reino Unido. Es cierto que Reino Unido ha blandido la bandera de la inmigración como un emblema característico para tratar de defender la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero Reino Unido sigue siendo un país que garantiza libertades a nivel individual, garantiza derechos individuales, garantiza la propiedad privada, garantiza las instituciones básicas del Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo que hay claras diferencias. Todos ellos tienen riesgos, sin ningún género de dudas,
pero yo creo que habría que distinguir entre lo que es o lo que podemos conocer como meros populismos y los que tienen una intención que va más allá y que tiene un perfil, una naturaleza claramente totalitaria. En el caso de Podemos, que es lo que me gustaría esbozar en esta breve intervención, yo lo que me pregunto es qué pasaría si Podemos gobernar España. Bueno, para empezar, yo creo que soy de las pocas personas que se ha ido todos y cada uno de los programas electorales de Podemos, cosa que nadie o muy poca gente hace. Podemos y sus líderes suelen acudir a los medios de comunicación, suelen recibir la atención mediática, son habituales sus intervenciones ante la opinión pública, pero poca gente se ha leído sus programas sobre todo a nivel económico. Bien, mi intención es básicamente desbrozar algunas de las propuestas a nivel económico que desarrolla Podemos y las implicaciones que podría tener. Para empezar, a mí me gustaría señalar una característica esencial de este movimiento, es el maniqueísmo con las palabras, con el lenguaje. Cuando ellos hablan de pueblo, ellos se refieren exclusivamente a ellos. Es decir, cuando, por ejemplo, se reunieron 3.000 personas para rodear el Congreso en el debate de investidura de Mariano Rajoy, eso era el pueblo. El pueblo son 3.000 personas que rodean el Congreso, es decir, ellos mismos con banderas comunistas, con todo tipo de pancartas antisistema, eso es el pueblo según ellos. Y cuando ellos hablan de democracia, se refieren a su democracia, a su forma de entender la democracia, que no es otra ni más ni menos que las democracias populares, las democracias que existían en la antigua RDA, la República Democrática Alemana o las repúblicas democráticas populares de la Unión Soviética. Esa es su forma de entender la democracia y a mí me gustaría señalar ese maniqueísmo con el que utilizan en el lenguaje. Luego, por otro lado, su forma de cautivar radica en promesas. Exageran la realidad, su discurso es exagerado, no, sino directamente irreal. Hay cientos de miles de desahucios en España, hay millones de pobres en España, la gente se muere de hambre y los niños padecen malnutrición. Esa es una forma de exagerar de forma absolutamente artera la realidad social y económica de este país. Evidentemente hay muchísimos problemas, pero los problemas son tan graves que no hace falta exagerar la realidad. Ellos lo exageran de forma muy consciente y proponen como solución pues que van a acabar con la pobreza, que van a acabar con los desahucios, que van a aumentar o a acabar con los recortes de gasto público, más sueldo, más trabajo y mayor bienestar. Bien, eso es la presentación. ¿Cuál es la realidad? Vayamos, por lo tanto, al programa. Los distintos programas, porque han sufrido variaciones, pero me centraré en los puntos esenciales. En primer lugar, la realidad del programa económico de Podemos. Punto 1, una primera realidad. El programa presupuestario de Podemos supondría la quiebra del Estado español y una histórica subida de impuestos. ¿Por qué? Pues básicamente porque a nivel de gasto proponen, para las últimas elecciones generales presentaron un borrador económico, proponen aumentar el gasto en hasta 97.000 millones de euros extra. 97.000 millones de euros extra supone un aumento superior al 20% de gasto anual. Si partimos de la base de que España aproximadamente gasta en estos momentos unos 460.000 millones, entre el 46 y el 45% del PIB, un aumento de estas características supondría que el gasto público en España se situaría por encima del 50% del PIB, a la altura de Finlandia, Noruega, Suecia, algunos de los países que tienen un mayor gasto público en cuanto a volumen. Ahí enumera una serie de propuestas que va desde revertir los recortes sufridos en sanidad y educación hasta rebajar la edad de jubilación de 67 a 65 años, una renta básica para los más necesitados, cuyo coste supondría 11.000 millones de euros extra al año, aunque hay que recordar que antes de esta propuesta prometieron una renta básica universal, cuyo coste sería de 145.000 millones de euros. Ante esa barbaridad luego rectificaron y propusieron una renta básica solo para los más necesitados, algo que por cierto ya existe en España. Se llama renta básica de inserción y está implantada en todas las comunidades autónomas, solo que es de 400 euros, de 350 a 300 en función de cada comunidad autónoma. Ellos proponen elevar esa renta para todo el país. Luego proponen también un enorme plan de empleo, una especie de plan E al estilo que llevó a cabo Zapatero, pero multiplicado por 4. Proponen gastar 20.000 millones de euros al año durante un lustro, es decir, un total de 100.000 millones de euros
para crear empleo, para contratar desempleados, básicamente. ¿Para hacer qué? Lo que sea, desde cavar zanjas hasta bueno, pues quedarse sentados sin más. Pero ese es su gran proyecto de creación de empleo. Por supuesto, inversión en I+D, aumento de gasto en servicios sociales. En definitiva, quédense con esta cifra, 97.000 millones de euros extra al año de gasto público. Esto está recogido en su borrador económico. ¿Cómo financiarlo? Ellos dicen que van a ser capaces de recaudar 90.000 millones de euros extra en ingresos fiscales. ¿Cómo? Pues básicamente sobre tres patas esenciales. Para resumir, una, combatiendo el fraude fiscal. Ellos consideran que luchar contra la economía sumergida y aflorar dinero negro puede suponer unos ingresos extra a las arcas públicas de 38.500 millones de euros. Aumentar el impuesto de sociedades en cerca de 15.000 millones de euros, que supondría casi duplicar la recaudación en impuestos sociales, una tasa Tobin a las transacciones financieras, impuesto a la riqueza y, en general, elevar la presión fiscal en unos 20.000 millones de euros, aunque no especifican medidas. Ellos simplemente dicen que hay que equiparar la presión fiscal que existe en España a la de los países nórdicos. Bien, con respecto a esto, solo dos apuntes. En primer lugar, es absolutamente irreal. Se basa en auténticas soflamas que no tienen ningún sustento a nivel económico ni presupuestario. ¿Por qué? Pues para empezar porque el fraude fiscal, esos casi 40.000 millones de euros de los que hablan, es una absoluta irrealidad. Si España consiguiera reducir la economía sumergida al nivel de Suecia, que es uno de los países con menor economía sumergida, y si a esa economía aflorada le aplicásemos una tasa media, un impuesto medio, un tipo medio del 20%, la recaudación sería de 15.000 millones. Como mucho. Yo desde luego creo que es muy optimista este cálculo, pero 15.000 millones de euros al año, frente a los casi 40.000 que propone Podemos. En el ingreso de sociedades supone algo más de lo mismo. El impuesto de transacciones financieras no lo puedes aplicar si no existe un acuerdo a nivel internacional para llevarlo a cabo. Y, las medidas adicionales fiscales para recaudar 20.000 millones de euros extra, pues realmente no están especificadas y, además, supondría una subida fiscal muy sustancial que ahora especificaré en dónde se concentraría, básicamente. En resumen, poniendo como un escenario muy optimista una recaudación extra de 45.000 millones de euros, el plan presupuestario de Podemos, si manteniendo las cosas como están, supondría casi duplicar el déficit público. Irnos a un déficit público, una vez más, de 2 dígitos, como el que sufrimos en el año 2009, en el año 2010, en el año 2011, es decir, durante los peores momentos de la crisis, cuando la prima de riesgo estaba absolutamente disparada, y por lo tanto sería abocar a las cuentas públicas a una situación absolutamente insostenible. Pero es que en materia fiscal, cuando ellos hablan de equiparar la recaudación fiscal a la de los países nórdicos, lo que no dicen es que los países nórdicos tienen una tributación indirecta mucho más alta que España, muchísimo más alta que España. Es decir, supondría básicamente duplicar la recaudación por IVA. Es decir, sería disparar los impuestos indirectos, sería además disparar las rentas, los impuestos sobre las rentas de capital, es decir, pagarían básicamente la factura las clases medias y las clases bajas. Los ricos, la gente con dinero, pues tiene mecanismos de sobra para poder no solo, ya no digo evadir legalmente, sino directamente irse. Se produciría una fuga de capitales y por lo tanto se dejaría de recaudar ese dinero. Esa presión fiscal de más se concentraría sobre las rentas más bajas. Y simplemente ponerles un ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado en Grecia? Grecia prometió algo parecido y al final tuvo que asumir el tercer rescate por parte de la Troika, pero es que desde entonces lo único prácticamente que ha hecho es disparar los impuestos a las empresas, a las pymes, a las clases medias, a las clases bajas, en general a todos los griegos, al tiempo que recortaba de forma muy sustancial otra vez las pensiones, otra vez las prestaciones públicas, es decir, todo ese tipo de promesas se quedó en nada. ¿Por qué? Porque Grecia tenía que decidir entre o salir del euro o aceptar el rescate. Es así de sencillo. Si luego en el turno de preguntas, si quieren, entramos en ello. En general, y para no extenderme, ¿qué es lo que supondría el plan presupuestario de Podemos? La quiebra del país o bien la salida del euro, en una forma muy similar a la de Grecia. ¿Por qué?
Pues básicamente por lo siguiente, porque España es irrescatable. Grecia se puede rescatar, no una, ni dos, ni tres, 100 veces se puede rescatar. España no. España no es rescatable. Se necesitaría medio billón de euros por parte de los socios comunitarios para poder rescatar a una economía como la española. Eso, lógicamente, Alemania no estaría dispuesta a pagarlo, Francia no estaría dispuesta a pagarlo, supondría la salida de España del euro y la quiebra o la ruptura de la moneda única. De ahí que haya tanto miedo con la situación, y hubo tanto miedo con la situación de España y de Italia. Pero es que esto, lo de la salida del euro, es precisamente lo que defiende Podemos. Nunca lo dicen, nunca lo explicitan, pero yo me he leído no solo los programas económicos de Podemos, sino lo que decían antes de entrar en política. Hay un trabajo de Nacho Álvarez, que es el coordinador, miembro destacado de la cúpula de Iglesias y responsable en materia económica, y Daniel Albarracín, en donde hablan directamente de la necesidad de salir del euro. Ellos reconocen en este tipo de trabajos, en un trabajo escrito en el año 2012, a finales del año 2012, que su política, sus propuestas económicas de nacionalización de bancos, nacionalización de empresas, aumento de gasto público desorbitado, no cumplir las reglas de gasto ni de déficit, supondría, no tiene cabida dentro de la Unión Monetaria. Y por lo tanto, habría que salir del euro. No lo dicen y no lo dirán, pero es lo que desean porque son conscientes de que es su única forma de intentar cumplir su programa dentro de la Unión Europea y de la zona euro. Es imposible. Y además, no lo digo yo, lo dice un señor como Juan Carlos Monedero en una conferencia dada en el año 2000, después de las elecciones europeas, año 2014, finales del año 2014, en Argentina, en donde decía que la solución o su ideal es que hubiera dos monedas dentro de la zona euro, un euro débil con España, Portugal, Italia y Grecia, fíjense los compañeros de batalla con la que nos uniríamos, y un euro fuerte. Por lo tanto, no es que lo diga yo, lo dicen ellos, lo decían antes de entrar en política, lo dicen aún ahora con Juan Carlos Monedero, por ejemplo, y bueno, lo dijo el propio Pablo Iglesias en uno de sus programas de Fora Apache, que es lo que, en un vídeo que pueden encontrar en YouTube, en donde dice, ¿qué haría yo si gobernara este país? Y dice explícitamente salir del euro y devaluar, que es empobrecer a toda la población, con todo lo que ello supone. Tercer punto, por lo tanto, quiebra del Estado, salida al euro. Tercer punto, ataque frontal a la propiedad privada. Miren, voy a ser muy claro. La riqueza de los españoles se concentra básicamente en inmuebles. Por desgracia, muchos españoles han aprendido que la vivienda no siempre sube, que esto es un mito muy extendido, que la crisis ya se ha encargado de mostrar de forma fehaciente que no es así, pero se sigue concentrando en propiedades inmobiliarias. Bien, el programa de Podemos es un ataque frontal a la propiedad privada, pero más específicamente a la propiedad inmobiliaria. ¿Cómo pretenden expropiar la vivienda a los españoles? Con distintos mecanismos. En primer lugar, hay una propuesta en la que hablan directamente de prohibir los desahucios, por ley. Prohibir los desahucios, no solo por impago de hipotecas, sino también por impago de alquiler. Bien, esto no es nuevo, esto es la misma medida que existe en Venezuela bajo el régimen de Chávez. Chávez aprobó hace ya bastantes años la imposibilidad de desalojar al propietario de una vivienda por impago de crédito o por impago de alquiler a un inquilino, hasta que el gobierno le pudiera ofrecer una alternativa habitacional. Eso se tradujo en que se disparó la morosidad, por supuesto, de créditos y también de alquileres, pero se tradujo también en la imposibilidad de echar a esos morosos. Como consecuencia, todos los propietarios, bancos que habían concedido préstamo, tuvieron que asumir las pérdidas, no pudieron recuperar sus créditos ni los inmuebles que servían de aval, y los propietarios sufrieron impagos masivos de alquileres. La situación de hoy en Venezuela es que no hay posibilidad de acceder al mercado de alquiler de forma legal. No hay mercado de alquiler. Es así de sencillo. Hay mercado informal. Y el mercado informal se puede imaginar cómo funciona. Si no me pagas, te rompo las piernas. Es así. Bien, esta medida es la primera, pero es que luego, dentro de su programa, establece específicamente la necesidad de legalizar la ocupación. Y habla directamente de que en ningún caso, y cito literalmente, en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda. Y aboga directamente, literalmente, por la despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas. Viviendas vacías y abandonadas. Es decir, si tú te vas de vacaciones
y no hay nadie en tu vivienda, se podrían meter en tu vivienda, ocupar tu vivienda y no podrías desalojarlo. Despenalizar, pues dejaría de ser un delito, dejaría de ser una ilegalidad. Por lo tanto, se legaliza la ocupación. Pero es que además establece sanciones para pisos vacíos. Todos aquellos que tengan pisos vacíos serán sancionados. Hay dos alternativas. O usted cumple la sanción, paga la multa o la subida de impuestos, o en última instancia le quito la vivienda, le expropio la vivienda. Y esto directamente hablan en su programa de cesión obligatoria. La administración pues te expropia el uso de la vivienda, no te expropia la titularidad, pero le tendrás que ceder obligatoriamente tu vivienda para alquiler social. Sepan ustedes que el alquiler social es un alquiler subvencionado muchísimo más bajo que el de precio de mercado. Por lo tanto, se pueden imaginar cuál es la situación. Esta propuesta la establecieron inicialmente exclusivamente para bancos y cajas de ahorros. Pero después la ampliaron para propietarios, para grandes tenedores de vivienda. ¿Qué es lo que considera Podemos que es gran tenedor de vivienda? Aquella persona física o jurídica que tiene más de 10 propiedades, que tiene más de 10 pisos. Y yo digo, ¿y por qué 10 pisos? Si se abre la puerta a eso, hoy serán 10, mañana 5, después 3, después 2. ¿Y por qué no 1? Es decir, una vez que se abre la espita a la expropiación o al ataque frontal a la propiedad privada, no hay ningún límite, incluido el de los bancos, cosa que a mí me parece increíble que no haya habido reacción por parte de la sociedad, de los analistas, al decir que se podrá expropiar bancos. Voy acabando. Solo tres anotaciones más. Podemos no cree en la separación de poderes. No lo digo yo. No sé si son conscientes de que hubo una polémica justo antes de las elecciones de diciembre porque en su programa establecía directamente que los miembros del Poder Judicial serán designados, además de por los criterios clásicos de mérito y capacidad, por su compromiso con el programa de gobierno. Separación de poderes, por lo tanto, nula. Esto luego dijeron que era un error de redacción y en eso quedó. Quitaron estas 3 palabras, o estas 5 palabras, compromiso con el programa de gobierno, y no pasó absolutamente nada. Pero es evidente cuál es el modelo en el que ellos creen. No creen en la libertad de prensa, cito literalmente a Pablo Iglesias, los medios de comunicación tienen que ser públicos, el mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean de propiedad privada. No lo digo yo, lo dice Pablo Iglesias. Resultado, en España no habría libertad de prensa y por supuesto no habría libertad de expresión si todos los medios son públicos, todos los medios son del gobierno y ya saben cómo funcionan ese tipo de sistemas, solo existen en dictaduras absolutamente demenciales. Y para acabar, el tema de la corrupción. Ellos se convierten en grandes adalides en la lucha contra la corrupción, pero no se tiene en cuenta que cuanto más poder le otorgas a la clase política, cuanto más poder tiene el gobierno, cuanto mayor arbitrariedad tiene para retorcer las leyes y para utilizar el dinero público a su antojo, mayor corrupción hay. Y la prueba está en que, según ustedes puedan cruzar el índice de corrupción global que elabora Transparencia, elabora una ONG internacional, y el índice de libertad económica, verán que aquellos países que tienen más libertad económica, los que son más libres económicamente, son los menos corruptos. Y los que tienen menor libertad económica, en donde el político, la clase política ocupa un mayor espacio de poder, son los más corruptos. Por lo tanto, no es que no conseguirían luchar contra la corrupción, sino que la multiplicarían de forma exponencial. Conclusión. ¿Qué pasaría si Podemos gobernar a este país? Dictadura, miseria y totalitarismo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel Llanas. Tiene la palabra ahora don José María Álvarez de Ulate, que se levanta porque nos va a hacer una exposición con un PowerPoint. Señoras, señores, en primer lugar quiero agradecer la invitación del presidente de la Asociación Española de Axiología, José María Méndez, para participar en este coloquio con 2 figuras como que quiero agradecer al presidente de la Sociedad Española de Axiología el que me ha invitado a este coloquio.
Yo voy a tratar, había preparado lo que es el liberalismo económico, pero como me han dicho que el señor Casesmeiro es muy estricto y que te saca una tarjeta amarilla cuando faltan 5 minutos, pues voy a prácticamente a desarrollar un poco el esquema que tengo, porque tenía una serie de proyecciones sucesivas, pero no me iba a dar tiempo. En realidad, el mejor modelo económico que existe es el modelo económico del liberalismo, de la libre empresa, de la propiedad privada, de la libertad y de los iguales derechos para todos los individuos. Naturalmente eso tiene unas limitaciones y el ideal es que sea economía de mercado, pero economía, como se traduce del alemán, economía social de mercado. Y esas limitaciones, por ejemplo, a nivel nacional hay limitaciones a nivel nacional y limitaciones a nivel internacional. A nivel nacional hay algunos hechos que exigen una intervención del gobierno. En primer lugar está la información, lo que llamamos en economía la información asimétrica, que se da, por ejemplo, cuando uno compra un coche en un compraventa, el vendedor sabe cómo está el coche, pero el comprador no. O cuando compra un producto farmacéutico, hoy día, y a través de las directivas de la Unión Europea, se exige que en los productos haya una identificación, si hay colorantes, si hay conservantes, si algunos pueden producir efectos cancerígenos, y el consumidor tiene que estar bien informado y por eso los poderes públicos intervienen. En segundo lugar, la economía de mercado y la libre competencia se puede ver trastocada porque hay monopolios, duopolios, cárteles. Si estudiamos, por ejemplo, hay algunos libros publicados, por ejemplo, sobre cómo fueron creciendo las empresas petrolíferas, lo que llamaban The Seven Sisters, es decir, las 7 hermanas, y cómo utilizaron procedimientos de monopolio. Y en este caso, para preservar la libre competencia, tiene que haber leyes antimonopolio. Y, naturalmente, hay algunos otros hechos también, como son lo que se llamamos en economía externalidades negativas. Es decir, si una empresa contamina, como ocurrió con la empresa química Bhopal en la India, que envenenó a una serie de habitantes de la India, eso tiene que haber una regulación estricta, y con el calentamiento de la tierra pues hay que evitar el que haya emanación de gases de efecto invernadero. Pero refiriéndome exclusivamente a los problemas internacionales actuales, en primer lugar ha habido una pérdida de valores y de principios, no solamente en España, y un reflejo de eso es precisamente los casos de corrupción que se han descubierto. Yo, que antes de ir a la universidad fui inspector de aduanas, y recuerdo con nostalgia mis años de aduanero en la frontera francesa y en la frontera de Portugal, pues hice una estadística y aproximadamente de contrabando se cogía el 20% de lo que pasaba. En la corrupción a lo mejor pues se ha descubierto el 20 o el 25%, pero hay casos que no se han descubierto y que pueden existir. Y esa pérdida de valores, por ejemplo, un profesor de la Universidad de París, como es el profesor Garrigou, eso lo señala y pone ejemplos típicos, pero que no me voy a extender en ellos. Y, por otra parte, a nivel internacional, las relaciones, yo he tenido la suerte de representar a todos los países occidentales en la conferencia sobre la cooperación económica internacional. Y, en realidad, cuando había una reunión pública y había taquígrafos, pues se decían unas cosas, pero cuando se negociaba de verdad era cuando solamente se hablaba en inglés y ocurría como en el teatro, que una cosa es lo que se ve en el escenario a la luz de las candilejas y otra cosa es lo que pasa entre bastidores. Y a nivel internacional es un juego de intereses. Y voy a poner como botón de muestra un ejemplo. En el Ártico, en virtud del análisis de los espectros químicos que se recogen con satélites de detección de recursos naturales, yo tuve la fortuna de estar
de presidente en la Comisión Financiera y Administrativa de la Agencia Espacial Europea y comprobé que más del 80% de los satélites son satélites de espionaje militar. Pero los de detección de recursos naturales han descubierto que debajo de la capa helada del Ártico hay depósitos importantes de gas, de petróleo y también minerales. Y hay oro y platino, particularmente en una cordillera submarina, que es la cordillera del Lomonosov, que sale de Siberia. Y por eso los rusos pues, mandaron un submarino y pusieron ahí la bandera rusa, que es lo mismo que ha hecho la República Popular China en el caso de las islas, unos islotes rocosos, pero en el que el subsuelo marino tienen recursos de energía y minerales, porque en economía distinguimos entre los recursos, que es lo que se ha descubierto, y las reservas, que son las económicamente explotables. Y la zona de identificación aérea ha sido sencillamente, aunque esos islotes rocosos son del Japón, para decir aquí estamos nosotros, y si aceptan el comunicar qué aviones pasan por allí, aunque sean civiles y de pasajeros. Sin embargo, nosotros ya damos un primer paso de que eso es soberanía de la República Popular China. Esto lo digo porque en el mundo occidental, hoy día, tanto en los análisis que se hacen en el Pentágono, lo mismo que en un instituto que hace muchos estudios de prospectiva, como es el estudio de relaciones exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Ahí se consideran como principales actores y que tienen una influencia, y eso hace que se condicionen las relaciones internacionales. Y esos cuatro actores son Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China. Y se estudian las tendencias que pueden ocurrir en el futuro. Pero para centrarme en el tema, los problemas económicos internacionales más importantes son, primero, han cambiado los métodos de negociación. Y hoy día tienen una fuerza de negociación. Antes eran los estados y los diplomáticos. Hoy día una negociación tiene que llevarse a cabo a base de expertos. Por otra parte, quería también citar que hay ahora, y viene en el The Economist de esta semana, que lo acabo de recibir ayer, pues un análisis de la futura, las repercusiones mundiales que va a tener la política de Trump si es que él cumple todo lo que ha dicho en la campaña electoral en relación con congelar la zona de libre comercio Estados Unidos-Europa o el partnership del Pacífico entre países de las dos orillas del Pacífico. Y eso me recuerda a un chiste americano que traducido dice que se encontraron dos multimillonarios, que uno podía ser la figura del señor Trump, y dice: oye Johnny, ¿y tú cómo te has hecho con tanto dinero? Dice: yo trabajando muy duro y con pequeños márgenes. Yo compraba mercancías a $100, las vendía a 200 y con ese 2% iba tirando. Pero en realidad hoy hay también, como decía, una pérdida de valores, y eso afecta a los partidos políticos. Y hay una invasión, el partido político que manda trata de a veces tener una invasión en el poder ejecutivo y en el poder judicial. El profesor Llamas lo ha explicado muy bien hablando de lo que sería el futuro gobierno, yo diría bolchevique, de Podemos, porque si analizamos las tesis doctorales que se han presentado, pues ahí hay un análisis muy curioso. Bien, yo sigo con los problemas. Esa pérdida, pues me recuerda a mí una anécdota. En los Pinares de Burgos y Soria había, en la Guerra de la Independencia, lo digo porque hice una investigación para hacer una obra de teatro sobre el cura Merino y otra sobre el empecinado. Había una ruta de las diligencias que pasaba por un pueblo de Soria que se llama Navaleno, cerca de San Leonardo de Yagüe. Y allí la gente había habido tantos saqueos que la gente era muy pobre. Y hablaban del egoísmo de dos avaros. Y como allí ponían apodos, y a veces el apodo tenía una connotación psicológica, pues había dos avaros que por la noche iban con un caballo a Soria y compraban mercancías, y a uno le llamaban el tío Sapo, y el otro avaro estaba arreglando la puerta de un cercado para guardar las ovejas, y con un chico de 14 años se le dijo al chico: vete a pedir al tío Sapo el martillo para clavar unas puntas. Y cuando volvió el chaval dice: me ha dicho el tío Sapo que no nos deja el martillo porque de clavar las puntas se gasta.
Y entonces el padre dijo, pues saca el nuestro. Y ese es un reflejo del egoísmo que hay y de la corrupción que hay en la actualidad. Otro problema importante, bueno, los cambios en el método de negociación es que hoy día tiene mucha importancia la información económica, que ya lo decía Sun Tzu en el arte de la guerra, en el siglo IV antes de Jesucristo, que es muy importante utilizar procedimientos de inteligencia económica, como hacen en Estados Unidos o en Francia o en algún otro país. Es decir, que utilizan incluso el servicio secreto para saber qué mercados son los más interesantes para las grandes empresas francesas. Y por otra parte, la geoeconomía, y se utilizan también una serie de métodos que no me puedo entretener a desarrollarlo. Y dentro de los problemas más importantes que tenemos y las perspectivas del siglo XXI, que no sé si me va a dar tiempo a exponerlas, son en primer lugar el subdesarrollo, la demografía y las migraciones. En tercer término, la energía, el transporte, los problemas medioambientales y el cambio climático, el tráfico ilegal, en el que se incluye el terrorismo, el tráfico de armas, porque lo que llamamos en economía todas las conductas ilegales representan, que sería lo que llamamos el producto criminal bruto internacional, sería el 15% de todo el comercio mundial. Y además hay capos que en el comercio de la droga, del contrabando y de la prostitución, del tráfico de armas, a veces coinciden o se solapan. Otro problema es el de la seguridad y defensa, porque está demostrado que los países en los que se deteriora la autoridad central o países que no tienen seguridad y defensa, como ha pasado con el caso de Libia, como ha ocurrido también con Afganistán, son países que tienen el peligro de convertirse en el caldo de cultivo para el terrorismo. Y luego el terrorismo es un terrorismo, lo que llaman los franceses, le terrorisme rhizomique, es decir, es un terrorismo soterrado, como el del Daesh, que tiene células dormidas, el Estado Islámico, o lo que era antes Al-Qaeda, que también tiene ramificaciones y que pueden aparecer en cualquier momento. Y en España podemos tener un atentado terrorista, eso es evidente. Y lo tengo que decir con toda claridad. Lo mismo que, porque hoy día hay que ser objetivo cuando se habla también de política, y afortunadamente los cuerpos y fuerzas de seguridad y el Ministerio del Interior han hecho una buena gestión y han evitado, porque han detenido efectivamente, y algunas veces con colaboración internacional, han detenido a muchos futuros terroristas. Y finalmente la crisis financiera y económica, y luego las perspectivas del siglo XXI en relación con esto. El subdesarrollo económico es una asignatura pendiente que tenemos todos los habitantes de la Tierra. Y los países, como decía Josué de Castro, un economista brasileño, que hablaba de los países de la geografía del hambre, eso está ligado también con la demografía, porque cuanto más pobres son los países, tienen un potencial, y sobre todo cuando hay guerras o hay situaciones de falta de autoridad central, o lo que estamos viendo ahora en Oriente Medio. En demografía se puede aplicar lo que se explica en astronomía. La raza blanca está en regresión, es decir, la raza blanca es como un astro, como una estrella enana que ha perdido luz y tamaño, mientras que en los países del tercer mundo, y concretamente en África y algunos de los países más pobres, el crecimiento de la población es mucho mayor. Y las perspectivas de las Naciones Unidas en los estudios de demografía es que en el año 2050 va a haber un crecimiento muy importante, y a pesar de que en los países occidentales hay un aporte de refugiados y de población del tercer mundo, pues puede ser un aporte que se llama de población de